momentito, ¿verdad? Cantábamos la alabanza, que Dios nos guarda, Dios nos guía, que Él nos da paz, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que guardarnos. Y una forma de guardarnos, ¿cuál es? Pues el título del mensaje para hoy. Conozcamos a nuestro enemigo. Porque cuando nosotros conocemos a nuestro enemigo, estamos preparados, ¿verdad? Pero yo os puedo asegurar que todos sin excepción, y digo sin excepción, en esta vida tenemos un enemigo, eso seguro. Si hablamos, por ejemplo, como nación, como país, siempre habrá otro país que nos considere un enemigo suyo. Normalmente puede ser por cuestiones ideológicas, ya que ambas pueden estar en las antípodas las unas de las otras, es decir, diametralmente opuestos. Y eso supone en muchas ocasiones el efecto, si me permitís el ejemplo, de una olla express, que a la mínima que la presión ya no tiene escape, explota. Pero fijaros si hay países en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos países hay en este planeta Tierra? En los 5 continentes. Y en esos 5 continentes también hay millones de personas que los habitan. ¿Qué cosas? Todos, sin excepción, todos tenemos un enemigo común. Enemigo que ni vemos, enemigo que ni podemos tocar. Y lo que sí padecemos son todas sus maldades, bien sea en carne propia o en carne ajena, también lo vemos muchas veces. Su sutileza para hacer el mal no tiene límite alguno. Creo que ya con esto todos sabemos a quién me estoy refiriendo. Estoy hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y un enemigo así es necesario que los conozcamos. ¿Por qué? Ya que es la mejor forma de evitar de que nos dañe, que nos haga daño, estando siempre alerta, estando siempre atentos. Si nosotros conocemos la forma de actuar de Satanás, procuraremos estar siempre preparados. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. Luego veremos en qué consiste esta preparación un poquito más adelante. Pero lo que sí es cierto es que para que sea efectiva esta preparación, hay que ejecutarla al pie de la letra, según nos enseña la palabra de Dios. En ningún momento podemos bajar la guardia, de eso olvidémonos. Tenemos que estar siempre firmes. Y lo que es más importante y más trabajo le cuesta al Hijo de Dios, que es el ser constante. Amén. La constancia es muy importante. En esta guerra contra el enemigo de nuestras almas, que es la guerra más larga que existe, ya que comienza cuando nosotros nacemos y termina en el momento que partimos de este mundo, cuando Dios nos llame a su presencia. Y como hablamos de guerra, permitidme que hable también en términos militares. Y os diré que nosotros también tenemos, los hijos de Dios, nuestro comandante en jefe. Y es Cristo, que vino a destruir las obras de Satanás. Pero ahora ya vamos a pasar sin más a la lectura bíblica que tenemos para hoy. Y vamos a ir a 2 textos. El primero lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 36 al 39. Y el segundo lo veremos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 16. Pero vayamos ahora al Evangelio de Mateo 13, versos del 36 al 39.
cuando Jesús explica la parábola de la cizaña. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Pero veamos físicamente qué es la cizaña, aunque creo que todos lo sabemos. La cizaña es muy semejante al centeno y brota como hierba mala en los campos de cereales. Cuando brota de la tierra, también es muy parecida, se confunde con el trigo, pero cuando crece, cuando ya está madura, se diferencia muy claramente. Algunas veces os diré que esta planta es infectada por un hongo que la hace sumamente venenosa. Quizás también por esta razón, antiguamente, lo que hacían era prenderla a fuego. Y también por esta razón, Jesús les dijo esta parábola de la cizaña, que si queréis verla o leerla completa, os vais a Mateo 13, versos del 24 al 30. Pero ahora vamos a pasar al segundo texto, al de Efesios 6, versos del 10 al 16. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. Gloria al Señor. Aleluya. Como leíamos al principio, el título del mensaje de hoy es Conozcamos a nuestro enemigo. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. No solo conocerlo, sino también, por si hay alguna duda, saber cómo nos podemos librar, cómo podemos contrarrestar todos los ataques que el enemigo nos quiere hacer. Y conocer a nuestro enemigo es conocer la forma también de actuar de Satanás. Porque cuando sabemos cómo alguien actúa, sabemos qué es lo que va a hacer, qué es lo que pretende, por dónde nos va a llegar. Pero hay algo muy importante para nosotros los hijos de Dios. El valorar por encima de todo el hecho de que Cristo, no lo olvidemos, ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y con su resurrección. Si cierto es que el enemigo ya está derrotado, no es menos cierto que sigue intentando y haciendo mucho daño. Cristo ganó la guerra para nosotros, eso no hay duda. Y ahora nosotros con Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ganar, vamos a pelear,
nuestras batallas cotidianas, nuestras batallas de cada día que las hay. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Nos preguntaremos. Tan fácil como resistir a las trampas de Satanás a través de una vida, cuidado, una vida espiritualmente llena de poder. Poder que ya tenemos, porque ese poder nos lo ha dado Dios como hijos suyos. Lo que pasa que como muchos no se lo creen, no lo usan. Nosotros tenemos el poder para resistir a Satanás. Tenemos que ser consecuentes, que no siempre hemos de echarle las culpas de todo a Satanás. Cada vez que se comete muchas veces un error, hay quien dice tan convencido, y creo que quizás alguna vez la hayamos dicho todos: ¡ay, Señor, Satanás siempre enredando!, ¿verdad? Qué bien echarle las culpas de todo al diablo. Pues eso tampoco es así. Nuestros errores, no nos equivoquemos que son nuestros. No se los podemos echar al diablo. Lo mismo que los niños, cuando se les sorprende en algo, dicen: la culpa la tiene este. Si te estoy viendo a ti, la culpa la tienes tú. Y los adultos, muchas veces, cuando cometemos errores, le estamos echando la culpa a Satanás. Lo que está claro es que no importa a qué parte del mundo vayamos, que siempre vamos a encontrar, desde luego, a alguien bajo la influencia del enemigo, y habrá contienda, pero tenemos que saber pelear esa batalla y tenemos que saber administrar el poder que hemos recibido de parte de Dios como hijos suyos que somos. Los hay quien dicen, que los hay, todos lo sabemos: me aparto de este mundo de tentación y pecado y me meto en un convento de clausura, no salgo y así no peco. ¿Cuántos hay, no? Dicen: yo ahí encerradito y no peco en el convento. ¿Vosotros creéis que es así como se ganan las batallas para Cristo? ¿Qué victorias son esas de encerrarse para no enfrentarse al mundo? Ninguna. No hay ninguna victoria. No hay mérito ninguno, partiendo de la base que desde el momento que te encierras, y ahora diré por qué, ya están pecando. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hacen con la gran comisión? ¿Acaso no dijo Cristo: y si predicad el evangelio a toda criatura? ¿Y eso se consigue metiéndote en un convento o sin salir de tu casa? ¿Qué haces? ¿Te miras en un espejo y te predicas tú solo? Jesús les enseñó muy claramente a sus discípulos que deberían estar en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo es donde hay que predicar la palabra, aunque no pertenezcan al mundo. Cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, en el Evangelio de San Juan, como todos sabemos, capítulo 17, versos 15 y 16, ¿qué es lo que le pide Jesús al Padre? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no tenemos que ser en ningún momento partícipes del mundo, de las cosas, de las muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero cierto es que tampoco hay que darles la espalda a todos aquellos que están en el mundo, a los que están bajo la influencia de Satanás, porque si no tenemos contacto con ellos, si no tenemos roce con ellos, que no quiere decir compartir lo que ellos hagan, entonces ¿quién les va a predicar de la palabra? Y no dándole la espalda, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que testificarles de Cristo y orando por ellos. Y con eso que estamos consiguiendo, estamos atacando y destruyendo la obra de Satanás en todos aquellos a los que le predicamos. Mirad, lo mismo Pablo que Juan, al diablo le llaman maligno, por su naturaleza malvada y perversa. Veréis, si somos capaces
de utilizar el poder que tenemos en Cristo, estando llenos de la palabra de Dios. Y para estar llenos de la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Por lo menos leértela, escudriñar la palabra, porque la palabra fortalece a todo aquel que la lee y le trae revelación de parte de Dios. Pero solo ya con eso, con escudriñar la palabra cada día, ya mantenemos a raya al enemigo. Tenemos que ser conscientes que Satanás existe y que hemos de tomarlo en serio. El enemigo no es ninguna broma, no es un cuento, no es una fábula. Lo mismo que Dios es real, Satanás es real. Aquellos que no se toman en serio tristemente al enemigo, terminan tratando al pecado con mucha ligereza, con mucha suavidad, hasta el punto que llegará un momento que estén pecando constantemente y como están tan acostumbrados, lo verán como una cosa normal y caerán en las trampas del enemigo. Conscientes o no, la realidad es que estamos en medio de una batalla espiritual y esa batalla es real y esa batalla existe. Tenemos que tener muy presentes que Satanás nunca va a estar a la defensiva, ya que es muy astuto. Él siempre va a estar preparando ataques con gran sutileza, tentándonos. Por lo tanto, siempre el enemigo va a estar a la ofensiva, siempre va a estar atacando. Fijaros, ¿sabéis qué otro nombre tiene Satanás? Porque el profeta Isaías en el capítulo 14, verso 12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucero, Lucifer, el que porta o aporta luz. Este era Satanás, el ángel rebelde expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. Hay quien dice: hoy Satanás tiene cuernos, tiene no sé qué. Yo no sé quién le ha visto los cuernos a Satanás, que muchos lo pintan. Pero si era ángel de luz, un ángel con cuernos no me lo imagino yo. Y el Satanás es el mentiroso, es engañador. En el verso 12 nos enseña que nuestros verdaderos enemigos no son los hombres o las mujeres que Satanás utiliza, que los usa mucho. Nuestros enemigos son un ejército muy bien formado, muy bien organizado, de fuerzas espirituales malignas. Y eso hay que saber cómo enfrentarse a ellos. Satanás es el príncipe de las tinieblas de este siglo y bajo su autoridad están gobernadores de las tinieblas. Es un ejército de Satanás muy bien organizado. No son 4 que van a lo loco a ver a quién hacen daño. Como decía al principio, no podemos verlos, pero sí ver las trágicas consecuencias que sus obras hacen en la humanidad. Fijaros, sin ir más lejos, cuántos dirigentes políticos hay que son influenciados por Satanás en todos los sentidos. Solo hay que ver ciertas leyes que aprueban y todos sabemos cuáles son. ¿Cuántas personas también atrapadas por la droga? ¿Cuántos muertos hay, por ejemplo, de accidentes de tráfico provocados por el alcohol? ¿Cuántas familias destruidas por infidelidades? ¿Cuántos niños no han nacido por abortos provocados? Pues todas estas cosas y muchas más forman parte de las obras de Satanás y no tengáis duda que ahí está la mano del enemigo a través de su influencia en los seres humanos. Pero si no quieres que Satanás entre en tu vida,
no le abras una rendijita, porque se va a colar, como dice el dicho, hasta la cocina, hasta adentro. Él no se conforma con meterse un poquito hasta adentro. Todos estos hechos del maligno nos tienen que animar a nosotros como creyentes a compartir la esperanza de vida en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, ¿sabéis? Hay redención, hay perdón y hay vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy día hay mucho temor en el mundo por muy diferentes motivos. Vivimos en un mundo en que abunda mucho el miedo y abunda el temor. Pero solo hallaremos paz, y digo paz, la paz de Dios, acudiendo ¿a quién? Al que la da, al príncipe de paz, que ya venció al príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda. La palabra de Dios enseña de una forma clara de protección cómo protegernos contra el enemigo. Y nos pone como ejemplo la armadura de un soldado romano del siglo I, como símil, para que entendamos la protección total que Dios ha puesto a disposición nuestro. En primer lugar, nos ceñimos de la verdad, como el cinturón del soldado. La verdad del Evangelio es lo que mantiene todo en su lugar, todo en su sitio, todo donde tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, permitiéndonos movernos en libertad y seguridad contra el enemigo. Después nos toca la coraza de justicia. El apóstol Pablo nos dice que no nos apoyemos en ninguna justicia, solamente en la de Cristo. Seguimos con el calzado, la disposición para proclamar las nuevas de paz. ¿Sabéis? Cuando un soldado ya se pone el calzado, ¿por qué es? Porque ya está dispuesto a salir a la batalla. Ningún soldado va a ir con los pies al aire, va a ir ventilándose los pirreles, todo se pone en el calzado. Y cuando un hijo de Dios está dispuesto a ir a la batalla, se tiene también que poner ese calzado. Es importante también el escudo de la fe. Esto significa nada más ni nada menos que nuestra fe está intacta. Ni Satanás ni sus demonios podrán acceder a nosotros. Es un auténtico muro la fe del Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Aun por muchos dardos que nos lance, llámese tentaciones, siempre seguirán intentándolo. Nunca se van a cansar, pero no podrán hacer nada ni hacer diana en aquel que su fe está firme en la roca, es decir, en Cristo. No olvidemos que la fe es la que vence al mundo y nos da la victoria. Esta fe nos exige una entrega completa. No podemos ir a medias, no podemos tener un poquito de fe. Bueno, yo con este poquito me apaño. Pues si te apañas, date por perdido, no sabes la que te va a caer. Tú tienes que ir al máximo. Nuestra fe exige entrega completa a Dios, así como a una confianza firme y segura en Él. Por tanto, vivimos por fe y la salvación es nuestro yelmo. Veréis, por el hecho que nuestros pecados han sido perdonados y tenemos herencia como hijos de Dios que somos, nuestra mente ya está protegida de los ataques de Satanás. Pero no olvidemos tomar esa espada del Espíritu. No lo podemos dejar atrás para poder atacar al enemigo y ganar victorias para Cristo. Efesios 6:18 nos indica que la palabra en todo momento ha de ser apoyada por la oración, velando
y como siempre perseverando. No hoy oro un poquito, mañana no, pasado sí, 3 días no, que me he cansado. La oración, ¿qué dice la palabra? Orad sin cesar. Amén. ¿Por qué? Porque si bajamos la guardia, no dudemos que Satanás va a aprovechar ese momento de flaqueza que tengamos. Es por esto que no tenemos que olvidar que la guerra con Satanás no tiene tregua. Al enemigo no podemos darle tregua, porque el enemigo nunca nos va a dar tregua a nosotros. Y nosotros, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Dios diaria, lo que estamos levantando un muro de separación entre el enemigo y nosotros. Satanás siente verdadero odio por el ser humano desde el propio origen de las cosas. Fijaros en algo muy importante. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Y más os vale porque lo dice la palabra y no miente. No solo para hacernos hijos suyos, sino también herederos, coherederos con Cristo. Y los celos, la soberbia y la envidia de Satanás le hicieron acusador de los hermanos. Porque mirad, si vamos al libro, por ejemplo, del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 10, podemos leer: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por si alguno no lo sabéis, la palabra griega diabolos, de la que deriva nuestra palabra diablo, confirma la maldad de su naturaleza, así como todas las y cada una de las intenciones de Satanás. ¿Y esa palabra qué significa? Calumniador, difamador, alguien que acusa con malicia. ¿Y a quién está definiendo? A Satanás. Os diré que hay algo tan tristemente frecuente en esta sociedad que vivimos, como es la depresión. Por cierto, cada día más. ¿Por qué se caracteriza la depresión? Yo, por ejemplo, que he estado trabajando en un psiquiátrico, algo de eso sé. Se caracteriza por desgano, sensación de fracaso, actitudes negativas contra uno mismo y contra los que le rodean, llegando a provocar hasta el suicidio en algunos casos. Y los tales no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Pues os lo creáis o no, Satanás tiene que ver y mucho con todo esto, porque él es quien provoca precisamente estas depresiones. Y hay una cosa muy clara, que si estamos firmes en la palabra, esto no nos va a pasar. Satanás siempre nos va a bombardear con acusaciones, con dudas, con ansiedades, con temores. ¿Y todo para qué? Para sumergirnos en un estado de desesperación. ¿Hasta qué punto? Hasta que la dificultad más pequeña que tengamos, nosotros la veamos como un gigante y la veamos insalvable. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¿En qué situación me encuentro? Si no te pasa nada, criatura, que te ha picado un mosquito nada más. Tú no te preocupes, que el mosquito te sale así un nete, te rascas 5 minutos, luego se pone así, mejor que no te rasques, pero se pasa. No es nada insalvable. ¿Y eso a qué lleva a muchos? Hasta la desesperación. Y contra esto, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo.
apoyarnos en lo que nos ha dicho ya la palabra de Dios. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en comunión con Dios, no aislarnos pasando tiempo en coinonía y en comunión con los hermanos en la fe. Eso implica venir también a la iglesia. Si nos entregamos en cuerpo y alma al Señor, buscando el calor de los hermanos, ahí tenemos una fuerza de apoyo muy grande, hermanos. Satanás no va a poder encontrar hueco por donde entrar para perjudicarnos en ningún momento si verdaderamente estamos atentos y alertas. Si leemos la Biblia nos daremos cuenta que muy poco después de la creación del hombre aparece Satanás como enemigo suyo. En el libro de Génesis en ningún momento nos dice que la serpiente fuera Satanás. En cambio, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versos 9 y 22, sí lo dice con toda claridad. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego en el otro, en el capítulo 20, verso 2, también nos dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dios permitió que entrara en el Edén, al igual que sin duda permitiría después que tentara a Jesús y que también hasta el mismo día de hoy siga tentando a la humanidad. Fijaros la astucia del diablo, que en el huerto del Edén se presentó ante Eva de una forma que no pudiera despertar sospecha alguna, para que cayera desobedeciendo a Dios. Es decir, fue muy sutil, hiló muy fino. Incluso el apóstol Pedro también llegó a ejercer de mediador de Satanás. Y diréis, ¿pero qué dice el pastor? ¿Recordáis cuando Jesús habló de su muerte y resurrección a sus discípulos, que intentó Pedro disuadirle? En el Evangelio de San Mateo 16, versos 22-23, mirad lo que nos dice. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvertirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Jesús les estaba hablando que iba a ser crucificado. Pero él volviéndose, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y cuando hay pereza, hermanos, para ir a la iglesia, a congregarse, no cumpliendo el mandamiento divino, que es congregaos, ¿quién creéis que actúa ahí? Pues el igual que actuó con Pedro, el mismísimo Satanás. Todos sabemos que Satanás es un mentiroso. Y en cambio, ¿cuántas veces se cae, no? Con las mentiras de él. Pero fijaros astutamente, con Eva no comenzó Satanás su conversación con una mentira abierta. Prefirió comenzar con una pregunta con el fin de ¿qué? De crearle dudas sobre las verdaderas intenciones de Dios. O sea, él no le dijo, Dios te está mintiendo, no. Él fue más sutilmente, más fino. Y este es el método preferido, el crear una duda, así como confusión al ser humano, haciendo preguntas, así como insinuaciones. ¿Para qué? Para romper nuestra fe, para ponerla en duda. Y a su vez nuestra confianza en Dios. Si algo hay que le encanta, es presentarse como ángel de luz. ¡Qué bueno es! Pero debajo de ese disfraz de bondad
se esconde un verdadero león rugiendo que va a intentar devorarnos. Es el enemigo de nuestras almas. Como ya conocemos, llegó un momento que Eva cedió, no teniendo que obligar a Eva a comer del árbol, ella solita, sin ayuda de nadie. Pero como os decía al principio, hay algo muy claro, y es que ningún pecador podrá culpar a Satanás de su pecado, ni tampoco va a poder ocultar a Dios aquello que hace. Fijaros en una cosa, las mismas personas, a las cuales Jesús le dijo que su padre era el diablo, fueron los que le entregaron a una muerte de cruz. Pero hay algo que no sabían. Pero ese mundo ignoraba que Jesús lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Todo pecado y toda culpa de la humanidad fueron clavados en aquella cruz con Él, es decir, nuestras culpas, nuestros pecados. Juan dice que Jesús no solo vino a quitarnos del pecado, sino también a destruir las obras de Satanás. Si el pecado, hermanos, se convierte en hábito en nuestra vida, es porque se está bajo el dominio y poderío de Satanás, porque se lo hemos permitido nosotros. Satanás sabe muy bien que está vencido. Eso hay que recordárselo muchas veces. Y que su destino, primero el abismo y por último el lago de fuego y azufre. Sus demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios lo creen y tiemblan. En cambio, ellos siguen tratando de arrastrarnos a la perdición con ellos, a través del temor, la duda, inseguridad, estrategias que no dejan de usar, y no las dejan de usar ¿por qué? Porque les funcionan, porque hay muchos que caen en la trampa. Si ofrecemos resistencia a través de los recursos que la Biblia nos muestra y nos enseña, ellos, como conocen a nuestro ayudador, van a huir. Ellos saben de quién tenemos el respaldo. Si fracasamos en el intento es porque hemos decidido ir en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas que el Señor nos da. Sabed que Dios resiste a los soberbios y en cambio Satanás se aprovecha de ellos. Nunca tenemos que subestimar el poder de Satanás. Pero nosotros, como hemos dicho, tenemos una promesa firme que si resistimos al enemigo, el enemigo huirá de nosotros. En ningún momento, como os vengo diciendo, tenemos que bajar la guardia. Busquemos cada día la voluntad de Dios en su palabra y que el Espíritu Santo nos guíe en oración para estar siempre ¿en qué? En victoria. Porque el Hijo de Dios tiene que creérselo ya de una vez. Que aun por mal que piense que le va, Él siempre está en victoria. Como Hijo de Dios. Estamos peleando una batalla en la cual el enemigo de nuestras almas ya está vencido. Que a veces eso, muchos no se lo creen. ¿Y para qué ver si está vencido? ¿Para qué voy a pelear? Porque tú tienes que poner tu parte en la batalla diaria desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero aun a pesar de eso, siguen intentando infligirnos daño. Confío que hoy, hermanos, a través de este mensaje, seamos un poco más conscientes de a quién nos estamos enfrentando cada día y cada instante. A Satanás. Pero sobre todo, nunca olvidemos
que tenemos un Dios de poder, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él, a través de su Hijo amado Jesucristo, te dio ya la victoria. Tú lo que estás haciendo prácticamente es limpiar todo el follón, porque la pelea ya fue. Tú estás pasando un pañito y hasta ese pañito parece que nos cuesta. Confía plenamente en Dios. Usa las armas, te repito, que Él ha dado, y siempre estate alerta, porque el enemigo no descansa, ya que nunca cesará de intentar engañarnos para que pequemos y acabemos condenados para toda una eternidad. Dios, hermanos, sigue creyendo en nosotros y confía en nosotros. Como Padre nuestro que es, confiemos también nosotros en Él y no le defraudemos. Tengamos esa fe que Él nos dio y las pruebas para mantenerla a través de su Hijo Jesús. Satanás te quiere, pero para que te pierdas. Dios te ama para bendecirte. Amén. Por lo tanto, solo hay dos opciones: o perdición o maldición. Ahora, cada uno que elija. Yo no hace falta que os diga que yo quiero la bendición de parte de Dios. Yo he estado y estoy y estaré dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, porque sé que aquí, por 100 años que Dios me diera de vida en la tierra, la vida que me espera en el reino de los cielos es eterna. Y no voy a cambiar un ratito aquí por una eternidad en la gloria de Dios allí. Y con esto, hermanos, que Dios os bendiga.